¿Cuántas veces has sentido que, a pesar de trabajar largas horas, el dinero nunca es suficiente? Tal vez te preguntas si esta es la forma en que Dios quiere que vivas, esforzándote sin descanso, pero sin ver un crecimiento real en tus finanzas. La realidad es que Dios no solo quiere que trabajes duro, sino que lo hagas con sabiduría. Como se nos enseña en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto significa que la verdadera prosperidad viene de seguir los principios divinos, no solo de nuestro esfuerzo físico. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de depender únicamente de tu esfuerzo, pudieras ganar dinero de una forma que realmente refleje el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Te imaginas lo que sería experimentar la libertad financiera que proviene de confiar en las promesas de Dios y aplicar sus enseñanzas sobre el dinero? Piensa por un momento en la sensación de cansancio constante, de ver cómo el fruto de tu trabajo se desvanece en gastos inesperados o deudas. Esa frustración no es el propósito que Dios tiene para ti. Él quiere que uses el dinero como una herramienta para crear riqueza, no como una fuente de preocupación constante. Puedes sentir el peso de la cultura que te dice que solo trabajando más podrás mejorar, pero hoy te desafío a que cambies esa creencia. El conflicto es claro. Si sigues dependiendo únicamente de tu esfuerzo físico, corres el riesgo de quedarte atrapado en el mismo ciclo de estrés financiero. Pero si decides caminar de la mano de Dios y aplicar los principios bíblicos, podrás comenzar a ver un cambio verdadero en tu vida financiera. La decisión está en tus manos. Sigue luchando solo o empieza a ganar dinero de la mano de Dios, confiando en que Él te guiará hacia una prosperidad más allá de tus expectativas. Comencemos. La verdadera importancia de tener dinero. Cuando hablamos de dinero, muchas veces se tiene la idea errónea de que es algo malo o que el tener abundancia es opuesto a los valores cristianos. Pero la realidad es que el dinero es una herramienta necesaria para vivir dignamente y cumplir con nuestras responsabilidades, tanto hacia nuestras familias como hacia los demás. De hecho, el dinero es un medio que nos puede llevar a tener mayor libertad financiera, dándonos la oportunidad de tomar mejores decisiones para nuestro bienestar y el de aquellos que nos rodean. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas que nos hablan sobre cómo debemos manejar nuestras finanzas. En Proverbios 13:22 se nos enseña que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Aquí se refleja que la verdadera importancia de tener dinero no está en acumularlo para nosotros mismos, sino en saber usarlo de manera sabia y justa, pensando en las futuras generaciones. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes crear un legado financiero que permita a nuestros hijos y nietos vivir con seguridad y prosperidad. Uno de los errores más comunes es pensar que solo los ricos tienen la capacidad de dejar una herencia o crear riqueza. Sin embargo, la enseñanza bíblica nos muestra que cualquier persona, independientemente de su situación actual, puede comenzar a gestionar su dinero con sabiduría. Para esto es esencial tener una correcta educación financiera. ¿Qué significa esto? Implica aprender a ahorrar dinero, invertir con inteligencia y evitar el despilfarro. Al tomar estas decisiones conscientes y enfocadas en el futuro, estamos no solo cuidando de nuestras finanzas, sino también honrando a Dios con nuestros recursos. Algo clave es la manera en que percibimos el dinero. No es simplemente una recompensa por nuestro trabajo, sino un medio para hacer el bien y crear un impacto positivo en el mundo. Así como nosotros necesitamos el dinero para suplir nuestras necesidades, otros también dependen de nuestra generosidad para mejorar su calidad de vida. Aquí es donde el dinero se transforma en algo mucho más grande, en una herramienta para multiplicar el bienestar en nuestra comunidad y más allá. Es necesario recordar que el dinero por sí solo no nos garantiza la felicidad ni el éxito. Lo importante es cómo lo utilizamos. Si aprendemos a administrar nuestras finanzas con diligencia y sabiduría, estaremos encaminándonos hacia una vida más equilibrada y plena, donde podemos cumplir con nuestras obligaciones, disfrutar de la vida y ayudar a los demás. Otro punto que se desprende de esta enseñanza es la importancia de tener una mentalidad a largo plazo. El versículo nos habla de dejar una herencia no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Esto nos recuerda que nuestras acciones financieras hoy tendrán un impacto que se extenderá más allá de nuestra propia vida. Es un llamado a la responsabilidad a no malgastar el dinero en cosas superfluas
o en decisiones financieras impulsivas que puedan poner en riesgo nuestro futuro. Para crear riqueza es fundamental que cambiemos nuestra relación con el dinero. No debe ser visto como algo inalcanzable o reservado solo para unos pocos. Todos podemos, con las decisiones correctas, comenzar a generar una vida de abundancia. Esta abundancia no es solo material, sino también espiritual, porque cuando logramos tener estabilidad económica, podemos enfocarnos más en servir a Dios y a los demás, en lugar de estar preocupados constantemente por nuestras deudas o por no llegar a fin de mes. Y aquí es donde entra el concepto de inversiones. Aprender a invertir es una de las mejores maneras de multiplicar el dinero que hemos ganado con esfuerzo. Ya sea a través de la compra de activos como bienes raíces, acciones o emprendimientos, invertir con inteligencia nos permite poner nuestro dinero a trabajar para nosotros en lugar de estar siempre dependiendo de un salario o de nuestro esfuerzo físico. Por tanto, tener dinero no es malo. Lo que realmente importa es cómo lo manejamos y qué hacemos con él. Si tomamos decisiones financieras sabias, siguiendo los principios que encontramos en las Escrituras, podremos vivir una vida de prosperidad, con la confianza de que estamos construyendo un futuro mejor para nosotros y para las generaciones que vienen. Deja en los comentarios la siguiente afirmación: Gracias Dios por tu sabiduría y riquezas que hoy me das. Repito, gracias Dios por tu sabiduría y riquezas que hoy me das. Continuamos. El trabajo mental y su relación con la riqueza. Cuando se trata de alcanzar la libertad financiera, es fácil pensar que el esfuerzo físico es lo único que nos llevará al éxito. Sin embargo, la realidad es que el trabajo mental es clave para crear riqueza y lograr prosperidad. La capacidad de tomar decisiones inteligentes, de identificar oportunidades y de planificar correctamente requiere una mentalidad bien entrenada. Esto va más allá del simple hecho de trabajar arduamente. Se trata de saber cómo gestionar dinero, invertir sabiamente y tomar decisiones que maximicen los recursos disponibles. En Proverbios 24:3-4 encontramos un principio poderoso. Con sabiduría se construye la casa y con prudencia se afirma. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto nos recuerda que el éxito financiero no se construye únicamente con esfuerzo físico, sino con sabiduría, prudencia y conocimiento. Es fundamental para nuestro crecimiento personal y financiero cultivar una mente que esté siempre en búsqueda de aprender más, ya sea sobre inversiones, ahorrar dinero o cómo multiplicar lo que ya hemos ganado. El trabajo mental nos permite acceder a herramientas y estrategias que muchas veces pasan desapercibidas cuando dependemos únicamente del esfuerzo físico. En el mundo actual hay múltiples formas de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, en lugar de depender solo de nuestro esfuerzo diario. Las inversiones, por ejemplo, requieren un análisis cuidadoso y una mentalidad enfocada en el largo plazo. Ya sea en bienes raíces, la bolsa de valores o un emprendimiento, todas estas opciones dependen de nuestra capacidad para discernir y tomar decisiones bien fundamentadas. Parte de desarrollar esta mentalidad es también romper con las ideas limitantes que muchas veces nos impiden ver el verdadero potencial de nuestras finanzas. A menudo se nos enseña que para tener éxito debemos trabajar más horas o aceptar múltiples empleos. Si bien el trabajo es parte esencial del proceso, la verdadera prosperidad llega cuando aprendemos a administrar nuestras finanzas con una mentalidad de crecimiento. Es allí donde entran en juego la planificación financiera, la educación financiera y el saber aprovechar las oportunidades. El conocimiento es uno de los recursos más poderosos que podemos tener en nuestras manos. El dinero que tenemos hoy puede desaparecer si no sabemos cómo gestionarlo, pero el conocimiento sobre cómo invertir o cómo ahorrar de manera efectiva nos permitirá no solo mantener nuestra estabilidad financiera, sino también crecer y prosperar. Este tipo de mentalidad nos aleja de la mentalidad de la supervivencia diaria y nos lleva a un lugar de abundancia donde nuestras decisiones financieras están dirigidas a construir algo duradero. Otro aspecto esencial del trabajo mental es el hecho de que nos permite anticiparnos a las dificultades. Así como la construcción de una casa requiere de planificación para que sea sólida, nuestras finanzas requieren de una mentalidad estratégica que nos permita prever crisis, prepararnos para los imprevistos y seguir creciendo incluso en tiempos difíciles. Esto no solo es una muestra de prudencia, sino también de responsabilidad hacia nosotros mismos y nuestras familias. El proceso de crear riqueza no es un camino que se recorre de un día para otro, pero con paciencia y diligencia,
es posible alcanzar un estado de abundancia que nos permita vivir sin las presiones financieras del día a día. Al desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente, de analizar nuestras opciones y de buscar el consejo adecuado cuando sea necesario, podemos construir una vida financiera estable, basada en principios sólidos y con una base firme en las enseñanzas de Dios. Es por esto que debemos siempre mantenernos abiertos a aprender más sobre cómo gestionar nuestras finanzas. Nunca es tarde para empezar. Y mientras más pronto comencemos a cultivar esta mentalidad de crecimiento, más rápido veremos los frutos de nuestras decisiones. Para esto es importante también rodearse de personas que nos inspiren y nos guíen en el camino correcto, ya que las decisiones que tomamos hoy tendrán un impacto no solo en nuestra vida, sino también en la de nuestras futuras generaciones. El trabajo mental entonces no se trata solo de tomar decisiones rápidas, sino de ser prudentes, de ser sabios y de siempre estar en búsqueda de conocimiento que nos permita crecer. Como vemos en Proverbios, la riqueza y la abundancia no llegan por casualidad, sino por un proceso de constante aprendizaje y aplicación de los principios correctos. La influencia cultural en la mentalidad hacia el dinero, a medida que seguimos explorando cómo podemos crear riqueza y manejar nuestras finanzas de manera más efectiva, es esencial entender que nuestras creencias sobre el dinero no se forman en un vacío. La cultura en la que hemos crecido tiene un impacto profundo en la forma en que vemos el trabajo, el dinero y las inversiones. Si venimos de un entorno en el que el esfuerzo físico es lo más valorado y no se le da importancia a la educación financiera, puede que nos encontremos en desventaja cuando intentamos avanzar financieramente. En muchas culturas, especialmente en las hispanas, el trabajo físico se ha valorado como la única forma legítima de ganarse la vida. Esto no es malo en sí, pero puede limitar nuestro potencial si no expandimos nuestra visión hacia otras formas de multiplicar el dinero. Aquí es donde entra la importancia de una mentalidad abierta hacia nuevas oportunidades financieras. Eclesiastes 10:18 nos da una advertencia clara. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos tiene goteras la casa. Este versículo nos recuerda que si no ponemos el esfuerzo necesario en educarnos financieramente y tomar decisiones inteligentes, corremos el riesgo de dejar pasar oportunidades que podrían mejorar nuestra situación. Un aspecto crucial para cambiar nuestra relación con el dinero es reconocer que muchos de nosotros hemos heredado creencias limitantes de nuestras familias o sociedades. Estas creencias nos pueden haber enseñado que el dinero es difícil de conseguir o que es algo inalcanzable para quienes no nacen en familias ricas. Sin embargo, esto no es verdad. Cualquiera puede generar riqueza si tiene la disposición de aprender y aplicar los principios correctos. Si queremos prosperar financieramente, debemos cuestionar y desafiar esas ideas limitantes, reemplazándolas por una mentalidad que nos permita crecer. Un cambio importante que debemos hacer es pasar de ver el dinero como algo que simplemente se gana y se gasta, a verlo como una herramienta que se puede multiplicar a través de inversiones y decisiones inteligentes. Romper con patrones culturales que solo valoran el trabajo físico significa abrirse a nuevas maneras de generar ingresos. Esto incluye aprender sobre cómo funciona la bolsa de valores, cómo invertir en bienes raíces o cómo ahorrar de manera efectiva, para que nuestro dinero crezca en lugar de simplemente estar guardado o ser gastado. Otro desafío que enfrentamos al intentar cambiar nuestra mentalidad financiera es el entorno en el que nos encontramos. La cultura que nos rodea tiene un gran impacto en cómo vemos el dinero y qué valoramos. Si estamos rodeados de personas que no valoran la educación financiera o que no buscan formas de crecer económicamente, es más difícil para nosotros salir de ese ciclo. Es por eso que es crucial rodearse de personas que compartan una mentalidad de crecimiento, que nos animen a invertir nuestro dinero sabiamente y a tomar decisiones financieras que nos lleven hacia una mejor calidad de vida. La enseñanza bíblica nos anima a ser sabios con nuestro dinero y a no caer en la complacencia o la pereza cuando se trata de nuestras finanzas. A veces la influencia cultural puede hacernos pensar que la riqueza está reservada para otros, pero esto no es así. Dios nos da las herramientas y los principios para crear prosperidad, siempre y cuando estemos dispuestos a esforzarnos, a educarnos y a tomar las decisiones correctas. Parte de esta transformación cultural también incluye la forma en que hablamos del dinero en nuestras familias. Si crecemos escuchando que el dinero es algo difícil de conseguir o que siempre es un problema,
podemos llevar esas creencias con nosotros a la adultez. Cambiar esta narrativa es fundamental para generar una mentalidad de abundancia. En lugar de ver el dinero como un obstáculo, debemos aprender a verlo como una oportunidad para mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Finalmente, es importante que tengamos una visión a largo plazo. Nuestra cultura muchas veces nos empuja hacia el consumo inmediato, hacia gastar en cosas que no nos traen ningún beneficio duradero. Para crear riqueza, debemos aprender a planificar, a priorizar nuestras inversiones y a resistir la tentación de gastar impulsivamente. Si logramos dominar estas áreas, estaremos en el camino hacia la prosperidad, no solo para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones. La importancia del enfoque en las inversiones, al avanzar en nuestra comprensión de cómo crear riqueza y gestionar nuestras finanzas, hay un principio clave que no podemos pasar por alto. El enfoque en muchas ocasiones, al comenzar a explorar el mundo de las inversiones, es común querer abarcar demasiado. Nos atraen diferentes oportunidades, pero si no mantenemos una estrategia clara y enfocada, es fácil que nuestros esfuerzos y recursos se dispersen. Esto puede llevar a resultados mediocres, o peor aún, a la pérdida de lo que hemos trabajado tanto por ahorrar. La Biblia nos da una lección invaluable en Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Este consejo es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. Al gestionar nuestro dinero, debemos actuar con sabiduría y paciencia. No se trata de hacer inversiones impulsivas o guiadas por emociones. En lugar de eso, debemos estudiar bien cada oportunidad, analizar riesgos y beneficios y centrarnos en aquellas opciones que realmente aporten valor a largo plazo. Invertir no es un juego de azar, es un proceso que requiere planificación. Es fácil sentirse tentado a diversificar demasiado nuestras inversiones, pensando que mientras más opciones tengamos, más estaremos cubiertos. Pero el verdadero éxito en las finanzas radica en la claridad. En lugar de invertir en muchas cosas sin un propósito claro, es mejor concentrarse en unos pocos instrumentos financieros clave, como acciones de empresas sólidas, bienes raíces o fondos de inversión bien establecidos. Estos son activos que, aunque no prometen ganancias rápidas, ofrecen estabilidad y crecimiento a lo largo del tiempo. Además, enfocarse en pocas inversiones nos permite dedicar el tiempo necesario a estudiarlas profundamente. Si invertimos en algo sin realmente entender cómo funciona o sin haber hecho la investigación adecuada, estamos tomando un gran riesgo. Una parte esencial de nuestra educación financiera debe ser aprender a evaluar las oportunidades con un ojo crítico. Esto no solo nos ayudará a tomar mejores decisiones, sino que también nos protegerá de caer en trampas o esquemas que prometen riquezas inmediatas, pero que en realidad nos dejan en una posición financiera más débil. El enfoque también tiene mucho que ver con la disciplina. Uno de los grandes desafíos al manejar dinero es resistir la tentación de buscar resultados rápidos. El mundo financiero está lleno de oportunidades que parecen prometer ganancias instantáneas, pero la mayoría de ellas no son sostenibles a largo plazo. Cuando tomamos decisiones financieras apresuradas, corremos el riesgo de perder no solo dinero, sino también tiempo y recursos que podríamos haber invertido mejor. Es por eso que debemos ser diligentes y mantener nuestra vista en los objetivos a largo plazo. Otro aspecto a considerar es que al mantenernos enfocados, evitamos la dispersión de recursos. Cuando invertimos en demasiadas cosas, nuestra capacidad de monitorear y gestionar esas inversiones se ve comprometida. Esto puede llevar a que algunas oportunidades pasen desapercibidas o a que no tengamos el control total sobre nuestro portafolio financiero. Concentrarnos en menos opciones, pero con mayor profundidad, nos da el control y la seguridad de que nuestras decisiones están bien fundamentadas y alineadas con nuestros objetivos. La Biblia nos enseña que el éxito financiero no se obtiene de la noche a la mañana. Requiere trabajo, planificación y enfoque. En lugar de buscar atajos, debemos comprometernos con un proceso que incluya ahorrar dinero, invertir sabiamente y hacer crecer nuestros recursos de manera gradual pero constante. Al centrarnos en nuestras metas, también evitamos el estrés y la incertidumbre que a menudo vienen con decisiones financieras apresuradas. Finalmente, debemos recordar que el propósito de multiplicar nuestro dinero no es simplemente para nuestro beneficio personal. Al ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, también tenemos la oportunidad de bendecir a otros
y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Nuestras inversiones no solo deben reflejar nuestro deseo de crear riqueza, sino también nuestra intención de usar esa prosperidad de manera responsable, guiados por los principios bíblicos de generosidad y sabiduría. La diferencia entre ser consumidor e inversionista. En el camino hacia la prosperidad financiera, hay una distinción fundamental que necesitamos entender: la diferencia entre vivir como consumidor y vivir como inversionista. La mayoría de las personas, lamentablemente, pasan toda su vida financiera desde la perspectiva del consumidor. Esto significa que todo lo que ganan es utilizado para adquirir bienes y servicios que, en su mayoría, no generan ningún valor adicional. En cambio, el inversionista ve el dinero no solo como un medio para gastar, sino como una herramienta para multiplicar recursos y crear riqueza. Este principio queda claramente reflejado en Proverbios 22:7, que nos dice: este versículo pone en evidencia cómo una mentalidad de consumidor puede llevarnos a la trampa de la deuda. Aquellos que solo piensan en el presente y en cómo gastar lo que tienen, suelen caer en el ciclo de préstamos y deudas, lo que limita su libertad financiera. Mientras tanto, el inversionista busca maneras de hacer que su dinero crezca, manteniéndose alejado de la esclavitud de las deudas. Para hacer esta transición de consumidor a inversionista, lo primero que debemos hacer es analizar nuestros hábitos financieros. La mayoría de las personas utilizan su salario para cubrir gastos inmediatos, sin considerar que una parte de esos ingresos podría destinarse a inversiones que generen retornos a largo plazo. Ahí radica la diferencia. El inversionista prioriza el crecimiento del dinero, ya sea a través de la compra de acciones, bienes raíces o cualquier otro tipo de activo que aumente su valor con el tiempo. Ahorrar dinero es el primer paso crucial en este proceso. Si estamos gastando todo lo que ganamos, no tendremos recursos para invertir, pero el ahorro por sí solo no es suficiente. El dinero guardado sin propósito tiende a perder valor con el tiempo debido a la inflación. Es por eso que debemos aprender a mover esos ahorros hacia inversiones que generen ingresos pasivos. Estos ingresos adicionales, cuando se reinvierten, pueden generar un efecto de acumulación que aumenta nuestra educación financiera y nos acerca más a la libertad financiera. Además, un inversionista no toma decisiones financieras basadas en deseos inmediatos, sino en objetivos a largo plazo. Mientras que el consumidor gasta en cosas que traen satisfacción momentánea, el inversionista piensa en cómo cada decisión financiera impactará su futuro. Esta visión a largo plazo es esencial para evitar caer en la trampa del consumismo, donde estamos siempre gastando pero nunca habiendo crecimiento en nuestras finanzas. El consumidor también tiende a ser más vulnerable a la publicidad y al marketing, que lo empuja a comprar cosas que realmente no necesita. Un inversionista, por el contrario, está enfocado en la multiplicación del dinero y, por lo tanto, toma decisiones financieras basadas en hechos, análisis y estrategia, no en impulsos. Este tipo de disciplina es fundamental para quienes buscan crear riqueza y no solo sobrevivir económicamente. Otro aspecto crucial en este proceso es evitar la deuda innecesaria. Como se menciona en Proverbios, endeudarse sin un propósito claro puede esclavizar financieramente a una persona. Muchos consumidores terminan utilizando tarjetas de crédito o préstamos para financiar su estilo de vida, lo que los pone en una posición de desventaja. Un inversionista entiende el poder de mantenerse libre de deudas o, en caso de tomarlas, utilizarlas de manera estratégica para hacer crecer su portafolio financiero, como en el caso de adquirir bienes raíces que generen ingresos. El verdadero poder del inversionista está en su mentalidad. No es solo una cuestión de tener más dinero que el consumidor, sino de saber cómo manejar ese dinero con sabiduría y previsión. Cada decisión financiera está alineada con un plan a largo plazo que busca no solo la prosperidad personal, sino también el bienestar de quienes lo rodean. Este cambio de perspectiva nos permite utilizar nuestras finanzas como una herramienta poderosa para alcanzar libertad financiera y evitar las limitaciones que vienen con una vida dedicada solo al consumo. Al final, la clave está en cambiar nuestra mentalidad y entender que el dinero no es solo para gastarlo, sino para invertirlo, multiplicarlo y permitirnos alcanzar una estabilidad financiera que nos dé paz y seguridad para el futuro. No es suficiente simplemente escuchar o leer sobre cómo mejorar tus finanzas según los principios de la Biblia. El verdadero cambio empieza cuando decides poner en práctica lo aprendido.
Hoy puedes comenzar a cambiar tu situación financiera, pero eso requiere un compromiso. Un compromiso con tu futuro, con tu familia y con el plan que Dios tiene para ti. Es tu momento de actuar, de invertir en tu futuro y en ti mismo, y para eso te dejo el video que aparece en pantalla.